Mi esposa me dijo que me fuera de nuestra casa para poder mudar a su ex. Incluso dijo que sus padres apoyarían su decisión pasara lo que pasara. Pero después de que hablé con ellos, la que terminó siendo echada fue ella. Tengo 30 y tantos años, soy ingeniero civil, y de alguna manera, hoy en día termino manejando más a las personas que a los planos. Llevamos 9 años casados y tenemos 2 hijos, Román, que nunca deja de hacer preguntas, y Cristian, que cree que cualquier sofá es un juego de trepar. Vivimos en una casa grande que es propiedad de mis suegros, Gerardo y Carmen. Por razones de planificación patrimonial, dijeron cuando nos la dieron para vivir. Sus nombres están en las escrituras, no el mío, ni el de Julieta. Esa parte se vuelve importante. Gerardo y Carmen viven al otro lado de la ciudad. Lo suficientemente cerca para las cenas de los domingos, no lo suficientemente cerca como para compartir vecinos. Julieta, mi esposa, tiene poco más de 30 años. Creció en una casa donde las discusiones terminan en el instante en que se saca a relucir el dinero. Aprendió ese tono mucho antes de aprender lo que es la responsabilidad. Durante años, cada vez que discutíamos sobre algo más importante que lavar la ropa, ella lanzaba la misma frase. Tú no eres el dueño de este lugar, Diego. Yo solía ignorarlo porque buscar peleas frente a los niños no tiene sentido. Y honestamente, nunca me importó de quién era el nombre en los papeles, siempre y cuando mis hijos tuvieran estabilidad. Resulta que debí haber prestado atención. Las cosas cambiaron cuando Julieta se reencontró con un viejo amigo. Lo dijo con la misma naturalidad con la que la gente dice que va a hacer un mandado. Ese tono que usas cuando quieres que la conversación termine antes de empezar. Su nombre era Sergio. Lo recordaba por historias que ella contaba al principio de nuestro matrimonio. Un tipo encantador, aparentemente del tipo que vive con poco pero habla de grandeza. Julieta dijo que se estaban poniendo al día. Nada serio. No discutí. Las personas tienen derecho a tener amigos. Pero entonces sus hábitos con el celular cambiaron de la noche a la mañana. Siempre lo ponía lejos de mi vista, boca abajo sobre las mesas. Las notificaciones estaban desactivadas, el clásico comportamiento de quienes creen que están siendo sutiles. Desaparecía para hacer mandados, que tomaban 3 horas. La ubicación en su teléfono se quedaba en blanco. Afirmaba que era el modo de ahorro de batería, incluso cuando estaba al 90% de carga. Todo su horario cambió como si estuviera manejando 2 vidas separadas. No saqué conclusiones precipitadas. Ese no es mi estilo. Solo observé. Luego cenamos en casa de Gerardo y Carmen. Son personas de la vieja escuela. Cenas de domingo, apretones de manos firmes, expectativas silenciosas. Con ellos, las decisiones importantes se manejan como una votación de junta directiva, los hechos sobre la mesa y luego se toma una decisión. Últimamente, el círculo social de Julieta se había dividido. Lorena le aplaudía cada decisión que tomaba, mientras que Mónica, que alguna vez fue su mejor amiga, había empezado a marcar su distancia. Julieta comenzó la noche actuando normal, pero para el postre, su voz tenía un tono arrogante. Estábamos hablando casualmente sobre el mantenimiento de las casas, planes para el techo, las típicas tonterías de propietarios. Y de repente dijo, con una risita suave, bueno, si alguna vez nos separamos, yo me quedo aquí con los niños. Diego ya verá qué hace. No me miró. Miró a sus padres como si quisiera que fueran testigos de su jugada de poder. Yo no dije nada. No tenía caso pelear contra una línea que claramente había ensayado. Solo lo registré mentalmente de la misma manera en que registro los puntos de tensión estructural en una obra. No entras en pánico por ellos, simplemente tomas nota para después. Un par de días después de eso, Román llegó a casa de la escuela y soltó el tipo de frase que los niños no se dan cuenta de que es una granada. El amigo de mamá, Sergio, nos llevó a tomar helado. También le compró chispitas a Cristian. Me congelé por medio segundo, no por celos, sino porque no tenía sentido. Julieta nunca mencionó haber llevado a los niños a ningún lado ese día, y definitivamente nunca mencionó haber llevado a Sergio con ellos. Antes de que pudiera procesarlo, Julieta le gritó a Román desde la cocina, fue una salida en grupo. No lo hagas sonar raro. Román la miró confundido y se calló al instante.
Esa reacción me dijo más que la propia salida por el helado. Todo lo que no cuadraba de repente tenía contexto. Los mandados hasta tarde, las ubicaciones en blanco, la extraña confianza al lanzar comentarios sobre el divorcio como si fueran inofensivos. Sergio no era un amigo casual. Ya ni siquiera era un secreto. Al menos no para los niños. Esa noche, después de que los niños se durmieron, pasé por la sala y vi a Julieta en el sofá, con la luz del teléfono iluminando su rostro. Al principio no me escuchó. Le estaba sonriendo a la pantalla, el tipo de sonrisa que la gente no desperdicia en simples amigos. No dije nada. Ni siquiera planeaba mirar, pero cuando giró el teléfono ligeramente, la vista previa del mensaje brilló lo suficiente como para que yo lo captara. Mañana hablamos de tu mudanza aquí. Su pulgar se quedó sobre la pantalla, escribiendo algo que no alcancé a ver. Se recostó en los cojines como alguien que se acomoda en un trono que cree haber ganado. Levanté mi propio teléfono y tomé una foto rápida de su pantalla de bloqueo. No para confrontarla, solo para tener un registro exacto de lo que vi. En ese momento, la imagen estaba completa. Julieta no solo estaba siendo infiel. No solo estaba considerando la idea de irse. Ya tenía escrito en su cabeza el siguiente capítulo. Creía que la casa era su carta de triunfo, el movimiento que le permitiría cambiar a su esposo por su ex, quedarse con los niños y mantener el estilo de vida al que fue criada a esperar. Pensó que sería fácil echarme porque las escrituras no tenían mi nombre. No la confronté. No hice ruido. No me fui. Solo me quedé allí de pie por unos segundos sin ser visto, dejando que toda la escena encajara como un plano que finalmente cobra sentido. Porque si ella estaba planeando su futuro sin mí, entonces era hora de que yo empezara a planear el mío con la verdad completamente sobre la mesa. Y al día siguiente, esa verdad por fin conocería a las personas que realmente eran dueñas de la casa que ella creía poder controlar. Julieta salió de la casa esa mañana diciendo que se vería con una mamá amiga suya y que llevaría a los niños al parque. Lo dijo tan casualmente como si estuviera dando el pronóstico del clima. Román y Cristian estaban lo suficientemente emocionados como para que yo no le diera demasiadas vueltas. Les di un beso en la frente, les dije que se divirtieran y volví a terminar un reporte de obra. Alrededor del mediodía, revisé mi teléfono por costumbre y vi que la ubicación de Julieta se apagó. No se desvaneció ni falló, simplemente desapareció. 10 minutos después, apareció en algún lugar al otro lado de la ciudad y luego volvió a desaparecer. Por lo general, eso solo sucede cuando desactiva el rastreo o cambia de aplicación de una manera que fuerza que los permisos de ubicación se apaguen. Ya había usado la excusa del ahorro de batería antes, pero había utilizado esa mentira demasiadas veces como para que significara algo. La llamé una vez solo para asegurarme de que los niños estuvieran bien. Directo al buzón de voz. No soy el tipo de hombre que entra en modo pánico. Si mis hijos estuvieran en peligro, mi instinto me lo habría dicho. En cambio, mantuve todo en calma. Terminé mi trabajo, preparé la cena, ayudé a Román con su tarea por videollamada cuando sonó la aplicación de la escuela y esperé. Nunca llegaron a casa. Julieta había dejado a los niños con Gerardo y Carmen sin decirme nada. Me envió un mensaje después del hecho: los niños están con mis papás. Querían pasar tiempo extra con sus abuelos. Traducción: necesitaba libertad para cualquier cosa que estuviera haciendo. El silencio en la casa se sentía antinatural. Normalmente, Román está haciendo 100 preguntas sobre planetas o dinosaurios, Cristian suele estar corriendo en círculos hasta que alguien le pide que pare. Esa noche, la casa estaba en total quietud. Limpié, revisé el calendario en busca de recordatorios escolares de los niños y noté un icono que nunca había visto antes en el calendario compartido del iPad. También tenemos un correo electrónico doméstico compartido para facturas y avisos escolares, por lo que cualquier cosa sobre direcciones o servicios llega a esa bandeja de entrada rápidamente. Una reserva para un brunch. Solo iniciales. J, su etiqueta señuelo cuando quiere ocultar planes. 11:30 de la mañana, Bistró Condesa, el lugar exacto cerca de la colonia de Sergio. La reserva había sido creada la noche anterior. Julieta no iba a brunches. Julieta apenas se despertaba antes de las 8 a menos que tuviéramos algo programado.
Y definitivamente nunca anotaba nada en el calendario compartido a menos que fuera para los niños. Eso fue confirmación suficiente para justificar que lo comprobara por mí mismo. No para perseguirla, no para crear drama, solo para saber la verdad antes de hablar con alguien más al respecto. Tomé mis llaves, conduje hacia la condesa y me mantuve en silencio todo el tiempo. Sin música, sin llamadas, sin discusiones imaginarias. Solo necesitaba ver la realidad en lugar de adivinar. Cuando doblé hacia la cuadra de Sergio, la evidencia ya estaba ahí. El auto de Julieta estaba estacionado justo afuera de su edificio. No había asientos infantiles desabrochados en la parte trasera. Ni bolsas para el parque, ni señales de que hubiera estado cerca de los columpios o resbaladillas ese día. No me quedé a esperar. No fui a tocar la puerta. Pasé de largo, di una vuelta a la cuadra para asegurarme de que no me lo estaba imaginando y luego volví a casa. Para cuando ella entró por la puerta principal un par de horas después, tenía un brillo en el rostro. No trató de esconderlo. Se veía satisfecha. Esa es la única palabra para describirlo. Tan pronto como notó que la estaba mirando, el brillo desapareció y cambió a modo defensivo como alguien que activa un interruptor. Llegaste temprano, dijo, a pesar de que yo no había ido a ningún lado. Vivo aquí, respondí. Lanzó sus llaves sobre la barra y se fue directo a limpiar el fregadero que ya estaba perfectamente limpio. Su hábito nervioso. No levanté la voz. No la acorralé. No la acusé de nada, aunque toda su postura ya lo confirmaba. Le hice una sola pregunta, lo suficientemente tranquilo como para hacerla estremecer. ¿Dónde estabas exactamente? Sus hombros se tensaron. Luego se dio la vuelta rápidamente con los ojos muy abiertos, como si la pregunta fuera un ataque. ¿En serio?, espetó. Estás haciendo esto de nuevo. Estás paranoico, Diego. Mi terapeuta me lo dijo, tus espirales crean la mitad de nuestras discusiones. Interesante, considerando que su terapeuta renunció a ella el año pasado después de que Julieta le mintiera repetidamente en las sesiones. Mantuve mi expresión neutral. Dejé que hablara. Ella bufó ruidosamente, cruzándose de brazos. No puedo lidiar con este comportamiento controlador. Si me sigues presionando así, te juro que me quedaré con los niños y con esta casa. Mis padres me apoyarán. Lo sabes. Ahí estaba de nuevo. La casa, su arma favorita. La suposición de que la propiedad que no era suya de alguna manera la hacía invencible. Siempre lo decía como un golpe final, como si creyera que eso terminaba la conversación. Pero esta vez, algo cambió, porque por primera vez, no estaba escuchando una amenaza. La estaba escuchando revelar exactamente el punto ciego en el que estaba confiando. La miré directo a los ojos. Con calma, sin enojo, sin miedo, solo la verdad dicha de manera simple. Ellos son los dueños de las escrituras, Julieta. No tú. Su rostro se congeló a mitad de un respiro. Por unos segundos, simplemente se quedó allí, apretando su teléfono. Luego giró, abandonó el tono defensivo y cambió a algo más afilado. Pasó junto a mí hacia la sala, se sentó y palmeó el sofá como si me invitara a sentarme para una cita programada. Bien, dijo. Hablemos de una vez ya que claramente estás de humor. No me senté. Me recargué en el marco de la puerta. Ella inhaló como alguien que se prepara para leer un guión. Ya no quiero seguir en este matrimonio. Estoy con Sergio y quiero el divorcio. Ahí estaba. Sin preámbulos, sin vacilaciones, sin disculpas. Lo soltó como si fuera parte de una agenda que había practicado todo el día. El mismo brillo con el que había entrado antes regresó, ahora mezclado con control. Antes de que pudiera responder, continuó. Ya tengo todo arreglado, dijo, alisándose el cabello como si estuviera reiniciando una presentación. Me quedaré en la casa. Obviamente, los niños estarán conmigo a tiempo completo. Custodia principal. Ese es simplemente el acuerdo natural. Hablaba lentamente, como si quisiera que sintiera cada golpe pero no reaccionara. Te los llevarás cada 2 fines de semana, continuó. Tal vez una cena entre semanas si tiene sentido. Seremos maduros al respecto.
Me di cuenta entonces de que no estaba esperando mi opinión. Estaba dictando su versión de un fallo judicial. Y una vez que te vayas, agregó, tamborileando las uñas en el brazo del sofá, Sergio se mudará aquí. No de inmediato, pero pronto. A los niños ya les agrada. Es bueno para ellos, está más presente que tú. Esa parte la dijo con una intención dirigida directamente a mí. Eres aburrido, Diego, dijo. Eres callado. Estás ausente. He estado cargando con este matrimonio. Necesito a alguien que realmente me haga sentir viva. Casi me río de la idea de que Sergio, que vivía en un departamento del tamaño de una caja de zapatos que ni siquiera pagaba él, fuera a convertirse en la heroica figura paterna de su nueva vida reinventada. Pero mantuve mi rostro inexpresivo. Julieta me estudió, esperando gritos o algún colapso dramático. Quería una reacción que pudiera usar como arma más tarde. Lo que obtuvo fue una sola pregunta. Entonces, ¿vas a mudar a tu ex a la casa de tus padres con mis hijos? ¿Ese es el plan? Sonrió con suficiencia, lenta y confiada. Había estado esperando que yo lo dijera en voz alta. No es un plan, respondió. Es un hecho. Toda su postura decía que creía haber ganado. Creía que la casa era suya para gobernarla. Creía que Gerardo y Carmen la apoyarían porque siempre lo habían hecho. Creía que podía reemplazarme, quedarse con la propiedad, conservar su estilo de vida y reescribir a la familia en torno a Sergio. Estaba tan segura de ello que tuvo el descaro de acomodar un cojín como si estuviera preparando la casa para una nueva era. No grité. No caminé de un lado a otro. No traté de convencerla de que estaba cometiendo un error. No había nada que salvar aquí. Ella había tachado el matrimonio mucho antes de esta conversación. En lugar de eso, caminé por el pasillo hacia nuestra habitación y saqué una pequeña maleta de viaje de debajo de la cama. Debió haber escuchado el cierre porque me siguió hasta la puerta, con los brazos cruzados. ¿Así que te vas?, dijo, levantando la barbilla. Bien. Ese es el primer paso. La ignoré el tiempo suficiente para guardar un par de jeans, una camisa y algunos artículos esenciales. Cerré la maleta, la levanté y la dejé pensar por unos 3 segundos que me había echado. Incluso se hizo a un lado para darme espacio. Pero en lugar de pasar junto a ella, dejé la maleta suavemente sobre la cómoda y volví directamente a la sala. Se volteó bruscamente, confundida. ¿Qué estás haciendo?, dijiste. No dije nada, respondí, sentándome en el sofá que ella acababa de preparar como su trono. Se me quedó viendo como si no pudiera procesar la jugada. Así no es como funciona esto, Diego, espetó. No puedes simplemente. No me voy, dije con calma. Ella se erizó. Tienes que hacerlo. Esta casa no es tuya, terminé. Y no voy a salir por la puerta para que puedas meter a tu novio antes de que se asiente el polvo. La mirada que me lanzó no fue de enojo. Fue de incredulidad. Nadie había rechazado jamás uno de sus ultimátums. Ni en la infancia, ni en la edad adulta, y definitivamente no en esta casa. Esperaba obediencia. En cambio, me quedé allí sentado como un problema que de repente no sabía cómo resolver. Gerardo y Carmen se pondrán de mi lado, dijo, su voz temblando ahora. No por miedo, sino por el primer indicio de incertidumbre. Siempre lo hacen. Se pondrán del lado de la verdad, dije. Aún no entendía lo que eso significaba, pero para cuando terminé de sentarme ahí, con mi maleta lista, paciente, con planes firmes formándose, lo entendería. Y al día siguiente, las personas que realmente poseían las escrituras escucharían todo lo que ella había estado planeando a sus espaldas. No me iba de la casa. No hasta que la junta directiva viera el panorama completo por sí misma. A la mañana siguiente, no me quedé en casa. No esperé a que Julieta se despertara para reiniciar su actuación. Me vestí, tomé la maleta que había empacado la noche anterior y conduje directamente a la oficina principal de la agencia automotriz de Gerardo. El lugar ya estaba concurrido. Vendedores montando exhibiciones, técnicos sacando autos de las áreas de servicio, el ruido normal de una mañana de entresemana. La asistente de Gerardo ni siquiera hizo preguntas cuando entré.
Solo me señaló hacia su oficina con una expresión tensa, como si ya supiera que esta no era una visita casual. Cuando entré, Carmen también estaba allí. Estaba de pie junto al escritorio de Gerardo con su abrigo todavía puesto, como si hubiera llegado hacía unos minutos. La forma en que ambos me miraron, serios, alertas, a la expectativa, me dijo que habían sentido que algo se estaba gestando. Gerardo señaló la silla frente a él. Siéntate, dijo. No poco amigable, pero sí firme. Me senté. Sin charla casual, sin preámbulos. Voy a darles los hechos, dije. No necesito nada de ustedes, excepto que los escuchen. Ambos asintieron. Así que empecé. Julieta ha estado viendo a Sergio de nuevo, dije llanamente. No como amigos, como una relación real. Las cejas de Carmen se tensaron, pero se mantuvo en silencio. Continué, exponiéndolo todo limpiamente, tal como sucedió. Sin dramatismos, sin comentarios adicionales. Ella planea mudarlo a la casa, dije. Su plan es que yo me vaya. Ella se queda con los niños a tiempo completo y Sergio se muda una vez que yo me haya ido. La mandíbula de Gerardo se contrajo de una manera que solo había visto una vez hace años, cuando un socio comercial intentó estafarlo con las ganancias. Seguí adelante. Ha estado amenazando con llevarse a los niños usando esta propiedad como palanca, diciéndome que se quedará aquí con ellos porque ustedes la van a apoyar. Carmen se sentó lentamente mientras yo hablaba, con las manos entrelazadas fuertemente en su regazo. Les conté sobre el comentario de Román del helado, como Sergio había sacado a los niños sin que yo lo supiera. Como Julieta le había gritado por mencionarlo. Como la ubicación de su teléfono desaparecía constantemente. Como había mentido sobre mandados y reuniones. Luego saqué mi teléfono y lo puse sobre el escritorio. Esta es la reservación que hizo ayer, dije, abriendo la captura de pantalla del calendario compartido del iPad. Un brunch cerca de la casa de Sergio. Y esta, deslicé a la siguiente imagen, es la foto que tomé de la vista previa de su pantalla de bloqueo anoche. Mañana hablamos de tu mudanza aquí. El rostro de Carmen perdió toda su calidez. No estaba enojada, estaba fría, controlada. Gerardo no habló. Miró la pantalla como si estuviera leyendo una traición impresa a plena vista. Después de un largo momento, hizo una sola pregunta cortante. ¿Cuánto tiempo lleva viéndolo? Meses, dije. Más de lo que admitirá en voz alta. Esperaba incredulidad, tal vez negación, pero ninguno de los dos parecía sorprendido por la línea de tiempo. Solo decepcionados. Luego Carmen habló primero. Se lo advertimos, dijo en voz baja. Hace años, encontramos mensajes entre ella y Sergio. Le dijimos que cortara contacto inmediatamente. Yo no sabía eso. Nos prometió que lo había hecho. Carmen continuó, su voz pasando del dolor a algo más firme. Nos dijo que estaba comprometida con su matrimonio, con los niños. La expresión de Gerardo se endureció. Una furia silenciosa, no ruidosa, no dramática. ¿Peor? La casa, dijo lentamente, fue pensada para apoyar a una familia, no para financiar una aventura amorosa, no para ser usada como chantaje, y no para que ese hombre pise dentro de ella. No dije nada. No me estaban hablando a mí. Estaban procesando las decisiones de su hija. Carmen se recostó, con las manos apretadas en sus rodillas. Nuestros nietos no van a vivir con inestabilidad, dijo. No en nuestra casa, no bajo nuestro techo. No estaba hablando de mí. Estaba hablando de Julieta. Gerardo exhaló larga y controladamente. Luego me miró directamente. Tú y los niños se quedan. No era una pregunta. Ni siquiera era una oferta. Era una decisión. Julieta se va, agregó. Ella tomó su decisión. Carmen asintió de manera brusca. Y Sergio jamás pondrá un pie dentro de esa casa. Se lo dejaremos muy claro. Sentí que el peso se movía, no a mi favor, no en contra de Julieta personalmente, sino hacia los niños. Todo lo que hacían era por ellos. Gerardo se puso de pie. Convocaremos una reunión familiar esta noche, dijo. A las 7 en la casa.
Sabía exactamente lo que eso significaba. Julieta no esperaría esto. Pensaba que entraría a recibir apoyo y simpatía. En cambio, caminaría hacia una verdad que había estado evitando durante meses. Carmen tomó su bolso, pero se detuvo y me miró con una expresión firme y sin parpadear. Estate presente, dijo. Ella va a explotar cuando lo escuche. No había exageración en su voz. Sin miedo tampoco, solo certeza, como alguien que predice un clima que ha visto 1000 veces. Asentí. Sin discusiones, sin vueltas olímpicas de victoria. Solo me levanté y salí de la oficina en silencio. Las decisiones habían sido tomadas. La reunión estaba programada. Y por primera vez, la carta de triunfo de Julieta estaba a punto de ser volteada boca arriba frente a las personas que realmente eran dueñas de la baraja. A las 7 en punto, los 4 estábamos en la sala, la misma habitación donde Julieta había expuesto su vida de fantasía 24 horas antes. Gerardo estaba sentado en su sillón habitual, con los brazos cruzados y una expresión tallada en granito. Carmen estaba de pie a su lado, con la postura recta, cada detalle de su rostro bajo control. Yo estaba sentado en el borde del sofá, sin hablar. La habitación estaba rígida y llena de propósito. Julieta entró al último. No entró dudosa ni nerviosa. Entró como alguien que espera recibir un premio. Los hombros hacia atrás, la barbilla en alto, una pequeña sonrisa de suficiencia, como si ya hubiera ganado un debate que ni siquiera había comenzado. Oh, dijo, mirando alrededor. Todos están aquí. ¡Qué bueno! De todos modos quería hablar sobre los siguientes pasos. No tenía idea de que había caminado directamente hacia un muro. Gerardo no se levantó. No suavizó su voz. Julieta, dijo. Siéntate. Ella parpadeó ante el tono, uno que no había escuchado de él en años, pero se sentó frente a él de todos modos. Gerardo no perdió el tiempo. Lo sabemos todo, dijo. Su sonrisa se congeló. ¿Todo? ¿Qué? Sergio, respondió él. La infidelidad, tu plan de mudarlo a esta casa. Tus amenazas. Todo. Fue como ver caer un telón. La confianza se evaporó, reemplazada por un cálculo instantáneo. El cerebro de Julieta cambió de marcha tan rápido que prácticamente podías escucharlo. Su primera jugada fueron las lágrimas. No lágrimas silenciosas, sino dramáticas. Se llevó las manos a los ojos como si la hubieran golpeado. No puedo creer que él tergiverse las cosas de esta manera, dijo entre jadeos, señalándome. Los manipuló. Está tratando de ponerlos en contra de su propia hija. Nadie se movió. Julieta espió a través de sus dedos para medir a la habitación. Al no ver simpatía, escaló la situación. Lo están eligiendo a él sobre mí. Gritó. A su yerno sobre su propia sangre. Está mintiendo. Están cayendo en su trampa. La voz de Carmen intervino tranquila y serena. Estamos eligiendo a los niños, Julieta. Por encima del caos, la deshonestidad y la inestabilidad. Eso cayó a Julieta a mitad de un respiro. Carmen no era alguien que alzara la voz. No lo necesitaba. Gerardo se inclinó hacia adelante. No te vas a quedar en esta casa, dijo. Y Sergio no pondrá un pie en ella. Julieta se levantó del sofá tan rápido que raspó contra el suelo de madera. No pueden decirme eso. Se supone que esta casa es mía. No lo es, dijo Gerardo. Es nuestra, y nosotros hacemos las reglas, no tú. Me señaló como si estuviera presentando evidencia. Él les llenó la cabeza de mentiras. No tuve que hacerlo, dije. Tú misma escribiste el guión. Eso la empujó de las lágrimas a la rabia total. El tipo de rabia que vuelve su voz lo suficientemente afilada como para cortar la pared. Soy su hija. Les gritó a sus padres. Me deben lealtad a mí, no a él. Gerardo no se inmutó. La lealtad no cubre destruir a tu propia familia. Ese fue el cerillo. La voz de Julieta subió lo suficiente como para saber que los vecinos podían escucharla a través de las paredes.
Caminó de un lado a otro, gritando, despotricando, repitiendo sus propios argumentos. Luego llamaron a la puerta principal, fuertes y confundidos. Un vecino preguntando si todo estaba bien. Carmen abrió la puerta con una disculpa en voz baja y volvió a cerrarla. Julieta ni siquiera disminuyó la velocidad. Después de otra ronda de gritos, subió corriendo las escaleras. Escuchamos cómo la puerta de su closet se abría de golpe, los cajones siendo jalados, los ganchos arrastrados sobre el metal. Estaba arrojando ropa en maletas con la fuerza de alguien que intenta dejar un punto claro a través de la tela. A mitad de camino bajando las escaleras, gritó su siguiente amenaza. Llamaré a servicios infantiles. Les diré que él es inestable. Se arrepentirán de hacerme esto. Me quedé allí sentado, perfectamente inmóvil. Ella quería miedo. Quería una reacción. No le iba a dar ninguna de las dos. Gerardo la miró sin un atisbo de emoción. Adelante, dijo. Diles. Diles. Luego explícales por qué pensaste que mudar a tu amante a nuestra propiedad con 2 niños era ser responsable. Julieta se congeló por medio segundo. Luego bajó pisando fuerte el resto de los escalones con las maletas sobre el hombro y los ojos desorbitados. Todos ustedes están locos. Escupió. Ya verán. Todo el mundo se va a dar cuenta. Salió como una tormenta por la puerta y la azotó detrás de ella como si fuera dueña de las bisagras y la gravedad. Luego arrancó bruscamente en el auto desde la entrada hacia el departamento de Sergio. A altas horas de la noche, una confirmación de cambio de domicilio de Correos de México llegó a nuestra bandeja de entrada doméstica, redirigiendo el correo de Julieta al edificio de Sergio. Poco después, llegó un aviso de alta de servicios de luz y agua para ese mismo departamento a su nombre. Guardé ambos. La casa se quedó en silencio. Román y Cristian no estaban ahí, pero se sentía como si estuviéramos protegiendo el espacio para cuando regresaran. Recogí las maletas que no se llevó y las hice a un lado. Gerardo se sentó pesadamente, mientras Carmen le frotaba el hombro. No se veían triunfantes. Parecían padres llorando a una hija que caminó voluntariamente hacia un desastre. Más tarde esa noche, alrededor de las 10, mi teléfono vibró con un mensaje de voz de un número desconocido. No lo escuché sonar. Quienquiera que haya llamado colgó rápidamente. Reproduje el mensaje. Hola, habla la señorita Domínguez de la oficina de la escuela. Recibimos un reporte de seguridad en el hogar por parte de Julieta y por política de la escuela. Lo remitimos al DIF. Tenemos que hacer una verificación. ¿Podría devolver la llamada para que podamos confirmar que todo está seguro con Román y Cristian? Devolví la llamada y confirmé la remisión. Estaban obligados a pasarlo. No necesitaba que nadie me dijera quién presentó el reporte. Julieta no llevaba ni una hora fuera antes de intentar usar el sistema como su megáfono personal. Quería que los vecinos la escucharan. Ahora también quería que la escuela la escuchara. Y no había terminado de hacer ruido. A media mañana, Carmen y Gerardo ya estaban en la casa para mantener las rutinas de los niños. Carmen los mantenía ocupados en la mesa del comedor mientras Gerardo arreglaba una bisagra rechinante de un gabinete. El DIF no perdió el tiempo. Como la escuela había marcado el reporte de Julieta la noche anterior, una trabajadora social se presentó en la puerta a primera hora de la tarde. Explicó la visita con calma, con portapapeles en mano, y entró. La casa estaba impecable. No estaba preparada, solo juguetes y canastas normales, platos guardados, ropa doblada. Román y Cristian jugaban con Carmen en la mesa del comedor, armando un rompecabezas. Gerardo estaba arreglando la bisagra del gabinete. Sin caos, sin tensión, solo vida normal. La trabajadora social echó un vistazo, tomó notas y procedió a hacer preguntas de rutina. ¿Habían comido los niños? ¿Alguna lesión, algún incidente reciente? Román respondió a la mitad de las preguntas antes de que nadie más pudiera. Cristian intervino con sus propios comentarios. La trabajadora sonrió, escribió algo y me miró. Se ve estable, dijo. Terminaré mi reporte. 10 minutos después, cerró su carpeta. Voy a marcar esto como un reporte por represalia, dijo.
Notificaremos a la escuela también. Recibirá una confirmación. Un problema menos. El más grande estaba en camino. Presentamos una solicitud de órdenes temporales de emergencia esa misma tarde, y el tribunal fijó una audiencia con poco aviso para 3 días después. Entré con mi abogada, calmado y sereno. Gerardo y Carmen ya estaban sentados detrás de nosotros. Presentes, despejados y sin titubear. Julieta llegó con Lorena siguiéndola de cerca, como si fuera su equipo de porristas personal. Julieta se había maquillado exactamente de la misma forma en que lo hace antes de las fotos familiares, suave, inocente, intencional. Llevaba pañuelos de papel en la mano antes de que hubiera siquiera comenzado la audiencia. Tan pronto como llamaron a su lado, desató la actuación. Se secó lágrimas que no se habían formado del todo. Sorbió por la nariz dramáticamente. Habló con voz temblorosa, afirmando que yo la había aislado, controlado las finanzas y la había hecho caminar sobre cáscaras de huevo. Lorena asentía ferozmente con cada oración, como si su aprobación contara como evidencia. Luego Julieta agregó, él manipuló a mis padres en mi contra. Les hizo creer que soy inestable. Nada de esto es mi culpa. Me están echando de mi propio hogar. Su abogado terminó con un cierre dramático sobre el vínculo materno y la necesidad de los niños de estar con su cuidador emocional principal. Mi abogada no se molestó con teatralidades. Se puso de pie, presentó documentos ordenadamente y habló con claridad. Primero, la señora Herrera se mudó voluntariamente, dijo. Aquí están las confirmaciones con fecha y hora, una confirmación de cambio de domicilio de Correos de México redirigiendo su correspondencia a la dirección de Sergio, y un aviso de alta de servicios a su nombre para ese departamento. Se lo pasó a la jueza. Segundo, aquí hay una captura de pantalla donde ella y el hijo menor del señor Herrera identifican a su amante, Sergio, como alguien que ya ha estado a solas con los niños. Entregó otro documento. Tercero, aquí hay una foto con fecha y hora de la vista previa de su pantalla de bloqueo mostrando este mensaje. La foto impresa cayó sobre la mesa con un suave golpe. Cuarto, continuó, la casa en cuestión es propiedad exclusiva de los señores Márquez, Gerardo y Carmen, no de ninguno de los cónyuges. Nunca fue transferida durante el matrimonio. Tenemos escrituras, declaraciones de impuestos y correspondencia adjunta. Hizo un gesto detrás de nosotros. Ambos están presentes para testificar. Julieta se tensó. Lorena le susurró algo frenéticamente al oído. El abogado de Julieta luchó por encontrar apoyo. Su señoría, la casa fue un regalo para el matrimonio. Funciona como propiedad matrimonial. La señora Herrera debería permanecer ahí por la estabilidad de los niños. La jueza asintió hacia Gerardo. Señor Márquez, pase al frente, por favor. Gerardo no dudó. Caminó hasta el estrado de los testigos, colocó una mano en la baranda y respondió a cada pregunta con claridad. Compramos esa casa para nuestros nietos, dijo. Nunca se transfirió a ninguno de los cónyuges. Les permitimos vivir allí porque creímos que estaban brindando un entorno familiar estable. Miró directamente a Julieta antes de volverse hacia la jueza. Esa estabilidad ya no existe con las decisiones de ella. La casa estaba destinada a proteger a nuestros nietos. Esa protección sigue en pie. La jueza no necesitó más que eso. Revisó el papeleo, echó un vistazo a sus notas y dio su fallo. La residencia principal de los niños permanecerá con su padre, el señor Diego Herrera. Él está en la casa familiar, y los abuelos dueños de la propiedad han dejado claras sus expectativas. A Julieta se le cortó la respiración ruidosamente. La jueza continuó. La señora Herrera tendrá visitas cada 2 fines de semana y una noche a la mitad de la semana. Julieta jadeó como si la hubieran abofeteado, y la jueza agregó, pasando una página. El individuo conocido como Sergio no podrá estar cerca de los niños durante 6 meses para garantizar la estabilidad durante la transición. La silla de Julieta raspó el piso al levantarse demasiado rápido. No puede hacer esto. No puede. La jueza le lanzó una mirada serena. Acabo de hacerlo. Fuera de la sala, Julieta irrumpió en el pasillo. Alzó la voz lo suficiente como para que alguien al fondo del corredor se detuviera a medio paso. Me robaste la vida,
Me gritó. El maquillaje se le corrió con las lágrimas, pero no estaba triste. Estaba enfurecida. La miré, tranquilo e inquebrantable. Tú misma la entregaste cuando intentaste mudar a ese hombre a las recámaras de nuestros hijos. Lorena jadeó como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Julieta abrió la boca para contraatacar, pero alguien más salió de una puerta cercana. ¿Mónica? Se cruzó de brazos, observando a Julieta con una mirada que decía que había dejado de creer en ella hacía meses. Se acercó lo suficiente para que solo yo escuchara. Ya está inventando una historia en internet, dijo. Y Sergio anda presumiendo como si hubiera ganado. Asentí una vez. La guerra que Julieta pensaba que podía controlar estaba a punto de estallar en un lugar donde no podía escribir el guión, la opinión pública, y no estaba lista para lo que eso implicaría. Al mediodía del día siguiente a la audiencia de custodia, Julieta ya había lanzado su próximo ataque. Apareció una publicación larga en sus redes sociales, de varios párrafos, escrita como unas memorias dramáticas redactadas en medio de la noche. Se llamó a sí misma una esposa emocionalmente abandonada. Afirmó que Gerardo y Carmen habían sido manipulados por Diego, y la línea final fue el verdadero gancho. Me robó a mis hijos. En cuestión de minutos, Lorena estaba en la sección de comentarios haciendo control de daños como si le pagaran por ello. Eres tan fuerte, Julieta. Todos saben que Diego es un témpano de hielo. Esto fue abuso disfrazado de estabilidad. Los tribunales se equivocan todo el tiempo. Respondía a cada comentario crítico, discutiendo con extraños como si intentara ganarse una victoria judicial a través de emojis y monólogos emocionales. No me involucré al principio. Dejé que corriera hasta que la sección de comentarios comenzó a invadir mi teléfono, tratando de provocar que me defendiera. Entonces publiqué una sola oración. Nada más. Ella abandonó a la familia antes de abandonar la casa. No volví a publicar. No discutí. No volví a tocar el hilo después de eso. Cuando lanzas la verdad de esa manera una sola vez, simplemente te alejas. El intento de borrar todo empezó 20 minutos después. Julieta eliminó algunos comentarios, bloqueó a 3 personas, intentó reescribir la descripción, pero ya era demasiado tarde porque Mónica vio la publicación y Mónica no tuvo pelos en la lengua. Comentó públicamente. La vi planeando cómo mudar a Sergio mientras todavía estaba casada. Dejen de mentir por ella. Sin teatralidades, sin largas explicaciones, solo un hecho contundente de alguien que solía ser la mejor amiga de Julieta. Ese fue el momento en que todo el hilo se volteó de cabeza. Las personas que habían estado ofreciendo su simpatía de repente se retiraron. Otros comenzaron a hacer preguntas que Julieta no podía responder sin exponerse aún más. ¿Por qué Sergio estuvo a solas con tus hijos? ¿Acaso las escrituras no están a nombre de tus padres? ¿No te mudaste tú primero? ¿Por qué el juez dejó a los niños con Diego? Cada intento que Julieta hacía para defenderse solo alimentaba más contradicciones. Lorena siguió intentando tapar los agujeros, pero no tenía suficientes manos. Eventualmente comenzó a discutir con 3 personas a la vez, luego con 5, luego con 10. Su tono pasó de seguro a aterrado, para luego desaparecer por completo. Para el anochecer, todo el hilo se había transformado de una búsqueda de simpatía a una sesión de humillación que no pudo detener. No era crueldad, eran hechos. Y luego las cosas empeoraron para ella. 2 días después, Sergio subió a sus propias redes sociales una foto de él con otra mujer, con un fondo soleado, pasando el brazo por encima de los hombros de ella. La descripción decía: rodéate de personas que no traigan drama a tu vida. Comentarios llenos de corazones y emojis de apoyo. Julieta no fue mencionada, ni siquiera referenciada. Ni siquiera era una nota a pie de página en su nuevo capítulo. Esa fue la confirmación final. Ella había arruinado su matrimonio, su hogar, su reputación y la relación con sus padres por un hombre que la dejó en el instante en que aparecieron las consecuencias. Una semana después de la publicación de Sergio, Julieta apareció en mi puerta con Lorena detrás de ella como una corista. Julieta no tocó suavemente, golpeó la puerta con fuerza. Cuando abrí, estaba parada allí con los ojos enrojecidos y una postura temblorosa, pero su voz seguía siendo lo suficientemente afilada como para intentar atravesarme. Necesito un cierre, dijo.
Y la oportunidad de arreglar esto. Lorena asintió agresivamente, como si eso de alguna manera hiciera oficial la exigencia. Julieta dio un paso más cerca. No puedes simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. La mayoría de los hombres pelearía por mí. No pude evitarlo. La sonrisa que se me escapó no fue cruel, solo limpia y precisa. La mayoría de los hombres habrían peleado por conservarte a ti, dije. Yo peleé por mantener a mis hijos a salvo. Lorena soltó un grito ahogado y se llevó la mano al pecho como si yo hubiera cometido un crimen. Eres un desalmado, espetó. Me encogí de hombros una sola vez. Desalmado es una palabra extraña para no tolerar la falta de respeto. Julieta abrió la boca de nuevo, pero no salió nada. Solo el sonido de alguien intentando forzar una narrativa que ya no cooperaba. Di un paso atrás y cerré la puerta. Se fueron sin decir otra palabra. Aproximadamente un mes después, Gerardo y Carmen me invitaron de nuevo a la oficina de la agencia automotriz. No fue por una emergencia esta vez, sino más bien por negocios formales. Gerardo deslizó una carpeta por el escritorio hacia mí. Adentro había un documento de fideicomiso, limpio, notariado y ya registrado. La casa estaba siendo colocada en un fideicomiso para Román y Cristian. No para Julieta, no de manera conjunta, no para algún día. De inmediato, Gerardo y Carmen fueron nombrados como fideicomisarios. Yo firmé un acuerdo de ocupación como tutor residencial de los niños, lo que significa que permanezco en la casa en su nombre hasta que sean mayores de edad o los fideicomisarios decidan que las circunstancias requieren un cambio. Carmen lo explicó de manera sencilla. Queremos que los niños siempre tengan un hogar. Esto lo garantiza. No había enojo en su voz, ni amargura, solo una clara comprensión de cómo debería verse la estabilidad para unos nietos que no pidieron ser parte de un divorcio. Gerardo agregó. Ella pensó que la casa la hacía poderosa. Olvidó que es nuestra. Firmé el papeleo de acuse de recibo y les di las gracias. No lo hicieron por mí, lo hicieron por Román y Cristian, pero de todos modos importaba. Julieta se enteró 2 días después. No llamó. No envió mensajes. Apareció en la puerta principal de sus padres y desató otra pelea a gritos lo suficientemente fuerte como para que sus vecinos escucharan cada palabra. Los vecinos de sus padres lo grabaron. Diferente calle, mismo espectáculo. Cada grito que dio Julieta solo demostró el punto exacto por el que se había creado el documento del fideicomiso. La inestabilidad no se recompensa, especialmente cuando hay niños involucrados. Al final, Julieta aprendió la misma verdad que todos los demás terminaron viendo. Quería usar el dinero de ellos como un arma, ellos simplemente se aseguraron de que la factura llegara a donde correspondía.